Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos. Hermanos, aquí su amigo Sony con una enseñanza más de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos el tema Israel, el reloj de Dios. Israel, el reloj de Dios. Así que convida a tus vecinos, tus amigos, tus hijos o las hijas, a tu esposo, a tu esposa, y pónganse cómodos en sus hogares para que estudiemos juntos la Sagrada Escritura, que es vital que conozcamos estos tiempos, los cuales estamos viviendo. Pues la palabra de Dios lo denomina así como los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos somos los que estamos viviendo actualmente, y todo está, nuestras vistas, nuestra atención está puesta en el pueblo de Israel. Y así hemos llamado el tema de hoy, Israel, el reloj de Dios. Así que busca tu cuaderno de apunte y tu lápiz y anota ahí. Es vital que todo estudiante, todo discípulo de Dios, todo discípulo de Jesús siga la Escritura y la estudie, la escudriñe, porque es así como vamos a comprender los tiempos en los cuales estamos caminando ahorita mismo, estos momentos que son difíciles para diferentes familias, gran cantidad de personas que han perdido su vida, que han partido hacia la presencia de Dios, otros sin salvación, otros sí con salvación. No sabemos, solamente Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y le mandamos un saludo especial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos los hermanos de diferentes iglesias que se reúnen, ya sea en cualquier lado, en su casa, en su oficina, durante la semana o el fin de semana o durante la noche en su cuarto, en su intimidad con Dios, ahí analizando la Sagrada Escritura. Así que vamos a poner atención. Recuerda que este es un canal el cual no lucra con la palabra de Dios. Solamente nos interesa que nos prestes tus oídos por unos instantes y te lo regresamos al final. Así que una hora que lo que dura el programa. No es mucho tiempo, así que no le cambies el canal, ve el programa completo, de principio a fin, y compártelo, no se lo quedes. Aquí no lucramos ni vendemos nada con la palabra de Dios. No vendemos nada, no te pedimos que nos mandes nada tampoco. Solamente nos interesa que aprendas la Sagrada Escritura, que es vital, porque el pueblo de Dios, como dice Oseas 4:6, perece por falta de conocimiento, no conoce la Sagrada Escritura y viven un total analfabetismo bíblico. O sea, que no conocen ni reconocen su izquierda ni de la derecha. ¿Por qué? Porque son inundados con todo estos vientos de falsa doctrina, de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores que andan enseñando doctrinas de demonios, cosas que no son bíblicas, y siempre te van a hablar con sus propias palabras, pero no con la palabra de Dios. Y aquí te vamos a citar la Biblia desde el principio hasta el fin. Siempre es así. Tienes que tener base bíblica para poder hablar de la palabra de Dios y que Dios dice. No es que yo diga, la palabra es lo que lo dice. La palabra de la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Así que te invito a que te suscribas también al canal, que es totalmente gratis. Son Daniels, este es el canal que es gratuito. Ahí te van a llegar las notificaciones cada vez que subimos el programa. Toda la semana hasta cuando Dios nos lo permita. Y así que vamos a compartir este momento. Amén. Así que vamos a poner atención. Entremos al programa de hoy. Israel, el reloj de Dios. Comencemos. Estos tiempos los cuales estamos viviendo podríamos denominarlos así como lo que describe la Sagrada Escritura como la angustia de Jacob. Es importante que estemos orando por Israel, pues se están suscitando una serie de tragedias, de muertes, de crímenes, de secuestros, de torturas. Personas de todas las edades son víctimas aquí, de diferentes nacionalidades también, de diferentes países. Son torturados y son masacrados. Israel está viviendo unos tiempos lo cual le recuerda a los momentos de la última intifada, por allá, que ocurrió por el Yom Kippur, hace más de 50 años, más o menos, aproximadamente 50 años, y a la fecha que estos terroristas que son totalmente poseídos por el demonio son los que hacen este tipo de masacre y de matanza. La angustia de Jacob, la
cual la describe la palabra de decir, la palabra así lo describe, como el día grande, la angustia de Jacob. Va a ocurrir en su plenitud durante cuando se cumpla ese periodo de la semana 70, durante ese periodo que son 7 años. Ahí los judíos que quedan van a ser perseguidos, pero Dios los va a esconder de la ira del anticristo, porque el anticristo va a querer exterminarlos a todos. Y ha sido siempre su sentimiento y su pensamiento desde los tiempos cuando Israel estuvo en Egipto con el faraón, y a través de los tiempos se han suscitado guerras que nos hacen pensar que el espíritu del anticristo, por querer eliminar de raíz a este pueblo, pues el testimonio más fidedigno de que Dios existe es Israel. Es la niña de sus ojos. El que se mete con Israel se mete con Dios. Y esa es la parte que el mundo no ha comprendido y no entiende. Jeremías 37 dice así: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vamos, atención, será librado de esta angustia de Jacob, del día grande que habla la palabra de Dios, la angustia de Israel. En ese tiempo de la gran tribulación serán perseguidos. Recordemos que en ese periodo conocido como la semana 70 de Daniel, capítulo 9, que lo describe claramente, que 70 semanas estaban destinadas para el pueblo de Israel. Ya se cumplieron 69 semanas con exactitud milimétrica. Solamente falta la última semana, que está a punto de iniciar, pero esta no iniciará sin que primero se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, lo cual muchos están negando actualmente. Muchos están diciendo que no existe un rapto. 7 de cada 10 cristianos están negando el rapto, limitando a un pueblo pequeño, a un remanente, como lo dice Lucas 12:32. No temáis manada pequeña. Cuando el Señor se refiere así es porque un grupo pequeño que va a persistir y se va a mantener en la sana doctrina, en la enseñanza fiel, como está en la Sagrada Escritura, como está escrito. En esta semana 70 se darán estos 21 juicios que habla la Sagrada Escritura, y sin contar que no conocemos qué le ocurrirá con esos 7 truenos que a Juan no se le permitió escribir. La apertura de los 7 sellos, estos sellos todavía no han sido abiertos. No han sido abiertos todavía. ¿Por qué? Porque muchos tratan de decir que ya se abrió para decir que la iglesia está pasando la tribulación, y la iglesia no pasará la gran tribulación ni la tribulación. Así te puedo citar rápidamente versículos así como dice Apocalipsis 5:9, como lo dice Romanos 5:9, lo dice 1 Tesalonicenses 5:9, también lo dice 1 Tesalonicenses 1:10, también lo dice Apocalipsis 3, capítulo 3, versos 10-11. Ahí lo puedes buscar. La iglesia no fue puesta para ira, de manera tal que no pasará la gran tribulación ni la tribulación. Jeremías 37 nos hace claridad aquí en el pensamiento de que habrá un tiempo de angustia para Israel. Sí, lo habrá. Pero estamos en lo que hemos descrito, como lo hablamos la semana pasada, como esas de las guerras de la confabulación que están descritas en el Salmo 83, esa guerra de la confabulación que más adelante vamos a escribir cuáles son estas naciones que están involucradas aquí, y vamos a ver la exactitud de la noticia llevada a la luz de la Biblia, para que vea el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Vemos todos estos detalles en las primeras imágenes de los ataques supresivos, el ataque supresivo que hizo el 7 de octubre, el grupo Hamas, grupo terrorista, introduciéndose a terreno israelí en forma clandestina, introducen armas y comienzan a secuestrar y a masacrar a todo el que encontraban por la calle. Así como masacraron a ese grupo de jóvenes que estaban de fiesta por la vida, celebrando la vida, pues estaban celebrando, entonces era el día de su muerte. 260 fueron masacrados allí, en la cercanía de un desierto cercano a la franja de Gaza, la frontera. Este ataque sorpresivo de Hamas contra Israel ha dejado muchas bajas, que actualmente ya suman más de 1.400 en Israel y 2.000 y pico en el grupo de la franja de Gaza, donde está liderando este grupo Hamas, que ellos dicen que tienen más de 30.000 soldados atrincherados en los túneles que ellos han fabricado para esconder sus armamentos, y secuestrando, dicen la última cifra, que andan por 199 secuestrados de todas las nacionalidades, ya sean israelí, estadounidenses, alemanes, argentinos, latinos, que estuvieron por allá
la semana pasada celebrando la fiesta del Sukkot. Aquí vemos la noticia: Israel en guerra. Hamás se infiltró, asesinó, secuestró decenas de civiles y desfile por Gaza con cadáveres de soldados. Ellos se jactan de que quieren eliminar, quieren extirpar, como lo dijo el presidente de Irán, que Israel es un tumor que hay que extirparlo. Así lo leímos la semana pasada en noticias. Y todos estos días que siguen corriendo, cada vez aparecen más cadáveres, más personas muertas. La suma al final va a aumentar muchísimo, va a haber mucho más muertos, pues el avance del ejército de israelí a la franja de Gaza por tierra va a dejar muchas bajas de ambos lados. Oremos por Israel, oremos por Jerusalén. Hamás ya ha disparado más de 4.000 cohetes, ya más, creo que la última cifra andaban por arriba de 5.000 cohetes. Siempre defendido por Dios y lo que Israel llama la cúpula de hierro, ¿no? El sistema antimisiles. Todo esto le recuerda, dicen la News del Mundo, en la BBC, es nuestro 11 de septiembre, como ve Israel los ataques de Hamás a su territorio. Eso es lo que está pasando, es una desgracia que no había ocurrido este tipo de masacre, donde fueron eliminados muchos judíos también en el tiempo de Hitler. Israel advierte que guerras con Gaza cambiará al oriente. Lo que experimentará Hamás será terrible. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha prometido que va a erradicar, va a exterminar con el grupo Hamás. Entonces muchas vidas se perderán en este proceso. Vemos que las naciones están protestando mucho a favor de este grupo de palestinos que viven en la franja de Gaza, que pare la masacre, sí, pero condenan a Israel como si ellos fueran los culpables y siempre van a culpar a Israel. Claro, la palabra de Dios es clara que todos se van a querer ir contra Israel, pero vamos a ver qué va a pasar. Decenas, centenares, miles de cohetes han sido lanzados contra Jerusalén, pero Dios protege a Jerusalén y es lo que la gente no entiende. Este sistema de antimisiles, hicimos un estudio años anteriores del cual se ha demostrado que no pueden bloquear tantos misiles al mismo tiempo, solamente que son ángeles, que son los que paran y hacen que estallen estos misiles en el cielo como si fueran fuegos artificiales. La guerra en Medio Oriente, así fue la ofensiva sorpresa de Hamás contra Israel, que ha desatado la escalada, y cada vez esta escalada será mayor y mayor. Y todo esto es apenas lo que habla la palabra de Dios, que han confabulado contra tu pueblo. Lo que vamos a leer más adelante: destrucción por donde quieres, donde tú puedas ver en Gaza. Va a quedar en ruinas Gaza. Miles de personas han migrado hacia el sur, hacia la frontera con Egipto, de los cuales las puertas todavía no han sido abiertas, y bueno, van a pasar miles de refugiados hacia Egipto, y los egipcios están protestando contra este ataque de Israel. Por supuesto, pues le crean una carga más a ellos, los egipcios, una carga más de personas que van a entrar al país. Hamás lanza ataques masivos de cohetes desde Gaza. Decenas de terroristas están infiltrados en el sur de Israel. Esto es parte del grupo Hamás. Y muchos videos puedes encontrar en internet del salvajismo, el tipo de crueldad, la masacre, o sea, cómo ellos se jactan y celebran la muerte de personas que no están desarmados, gente civiles que no tienen armas. Este grupo Hamás es asesino. Mucha gente no entiende que si ellos fueron los que iniciaron, a los afectados tienen derecho a defenderse, obviamente, pero según ellos, Israel no debe defenderse y quedarse así callado. Jamás va a pasar eso, jamás va a pasar eso. Toda acción tiene una reacción, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Miles de misiles por los aires, en toda hora, en todo momento. La vigilancia, nadie puede dormir allí. Así son los primeros titulares que ocurrían cuando comenzó la masacre del 7 de octubre. Eran los primeros titulares de los asesinatos a sangre fría, los muertos y los heridos
que cada día que pasa van en aumento, van aumentando. Estas eran las primeras cifras que se registraban en las primeras 24 horas, 72 horas. Esto era lo que se manejaba, pero ya van por miles de pérdidas de vidas humanas por ambos bandos. Israel en guerra. Israel se infiltró definitivamente. ¿Cómo lo hizo? A través de túneles que fabricaron. Claro que ellos aprovecharon todo este proceso de inestabilidad política que estaba viviendo Israel, y ya lo habíamos advertido aquí, que iba a ocurrir este tipo de inestabilidad, que iba a ocurrir, que iba a traer como consecuencia aquí lo que se iba a producir. Entonces bajaron la guardia, se distrajeron, en pleno Shabbat fueron atacados y masacrados. Hicieron túneles en los cuales mantienen armamento bélico pesado, misiles y muchas armas. Estos grupos Hamas no actuaron por sí solos, ellos son financiados, y se ha descubierto el financiamiento de dónde viene. Obviamente tiene que ser de sus enemigos acérrimos que lo quieren ver exterminado, como lo es Irán, y como vamos a ver en la noticia, Rusia. Y todo va cuadrando a lo que dice la guerra de Gog y Magog. Todo también cuadra con eso. Pero recordemos que se va a dar el rapto y el arrebatamiento, y en plena guerra entonces, una vez se dé el rapto y el arrebatamiento, vendrá esa falsa paz que va a traer el anticristo cuando se abra el primer sello. Cuando se abra el primer sello, de manera tal que entonces comenzará el reloj de la última semana, o sea, esos últimos 7 años, comenzará a correr. No se han abierto los sellos, por lo tanto, búscalo ahí en Apocalipsis 5:9, clarito lo sabe. Le invito a que lo estudien y lo analicen letra por letra. Ahí está claro que la iglesia es la que está celebrando en los cielos, pues Jesús, el Cordero Inmolado, es el único digno de abrir, desatar los sellos. En ese momento ocurre, cuando se abre el primer sello, sale el jinete del caballo blanco, sale el anticristo, demostrando que va a traer una paz a la tierra. Bueno, eso no ha ocurrido, pero está a punto de ocurrir ya. Israel declara estado de guerra y se en pie de guerra, hermano. Esto no va para atrás. Los ataques de Hamas no paran tampoco, y ellos no quieren parar hasta que eliminen a masas israelitas. Que no te confundan, son terroristas fundamentalistas. No les importa Palestina, solo tienen la obsesión. Estos grupos terroristas, alimentada con armas, dice, tienen esa obsesión, alimentada con armas y dinero de iraníes, de exterminar hasta el último judío y aniquilar el Estado de Israel. Y aquí un mapa más o menos donde podemos ver lo que rodean a Israel: el Líbano, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, y en Gaza, en Cisjordania. Vemos todo esto que forman parte de lo que es la guerra de la confabulación. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 1:17: Sión extendió sus manos, no tiene quien le consuele. Jehová, Yahweh, dio mandamiento contra Jacob, contra Israel, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Aquí lo vemos claramente, hermano. Dios le está diciendo que sus vecinos iban a ser sus enemigos. Israel está rodeada de enemigos. Zacarías 12:2, mire quién nos dice: y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Estamos viendo aquí que ya aquí Jerusalén es la piedra pesada, que todo aquel que se mete con Israel será destruido. La palabra de Dios es exacta y se cumple. Se cumple. Eso se tiene que cumplir. Aquí entonces estamos viendo en este mapa los vecinos. Al norte está el Líbano, los altos del Golán, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Cisjordania, Egipto, Gaza. Está rodeado de enemigos. Lamentaciones 1:17 lo dice así: que sus enemigos fuesen sus vecinos. Sus vecinos iban a ser sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Ellos quieren destruir a Israel. Jerusalén es entonces esa piedra pesada que podrá temblar a todos los pueblos de alrededor. Aquí analicemos bien quiénes son.
¿Quiénes son los que conforman esta guerra de la confabulación? Ahí vemos a Egipto, vemos en parte ahí en Tel Aviv, vemos en el Líbano, vemos en Siria, vemos en Jordania, vemos en Gaza. Y aquí vamos a lo que dice Salmo 83, verso 3 y verso 4. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Claramente aquí la palabra de Dios nos está diciendo que esto es lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos y está iniciándose ya. Así sigue diciendo la palabra de Dios, porque se confabulan de corazón a una. Esto es lo que llamamos la guerra de la confabulación. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Vamos a verlo. Y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. ¿Quiénes son los edomitas? Los edomitas corresponden a lo que conocemos como Jordania. ¿Quiénes son los ismaelitas? Lo constituyen todos esos países árabes alrededor donde está Arabia Saudita. ¿Quién es Moab? Esto equivale a la parte norte de Jordania, que es la zona de Cisjordania, donde está el grupo terrorista Al-Fatah. Los agarenos, que son la nación de Egipto. Jebal, que es una nación del Líbano. Donde está el grupo terrorista Hezbollah. Los filisteos, que ocupaban entonces la franja de Gaza, y es donde está Hamas, la yihad islámica. Hemos puesto atención. Entonces, todos estos pueblos están alineados como enemigos actualmente de Israel. Y la palabra de Dios lo describe claramente como lo vimos en el Salmo 83. El Salmo 83 nos está hablando de esta guerra de la confabulación, donde estarán los edomitas, que son los de Jordania, los ismaelitas, que corresponden a todos esos países que alrededor de Arabia Saudita, de Moab, que es la parte norte de Jordania, que está en la zona de Cisjordania, donde está el grupo terrorista Al-Fatah. Los agarenos, que son la nación de Egipto, Jebal, que es parte del Líbano, donde está el Hezbollah. Los filisteos, que corresponde a la franja de Gaza, donde está la Hamas y la yihad islámica. Entonces estamos viendo cómo todo esto se está cuadrando, hermano. Todo está cuadrado de acuerdo a la Sagrada Escritura. Y ya está escrito. Y si está escrito en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, se cumple. Nada se vea por fuera. Se han reunido, confabulan de corazón a una, dice, contra ti han hecho alianza. Todos estos enemigos de Israel están pronto a alinearse, hermano, para hacer su gran ataque, pero Israel será protegido. Israel será protegido. En el momento que Israel ya esté en la verdadera angustia de Jacob, que habla la Sagrada Escritura, en ese momento ya está el anticristo. La iglesia no está aquí tampoco. Definitivamente la iglesia no está, y el anticristo es el que comanda el mundo. Todo esto, Cisjordania, Egipto, Líbano, Gaza, todo esto son enemigos, áreas enemigas de Israel. Sin duda alguna, estos grupos terroristas son personas endemoniadas, están llenas de odio, son entrenados desde niños a que odien y maten y asesinen a israelitas, a los judíos. Este conflicto cada vez va más en escalada, va creciendo. Hezbollah, apenas que Israel comenzó a arremeter contra Hamas en la franja de Gaza, hicieron su respuesta al norte, allá en el Líbano, disparando morteros contra Israel como solidaridad en el ataque de Hamas. Dice la palabra de Dios en Salmo 83:8: también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selash. Vemos qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo dice claramente. Y vemos los enemigos, así como el presidente de Irán, que da su apoyo y el ataque de Hamas contra Israel. Ellos son los que estaban detrás de todas estas cosas.
son los que apoyaron el armamento bélico y todo lo que están facilitando al grupo Hamas en cuanto a financiamiento económico y de armamento. Irán ayudó a terroristas de Hamas a planear ataques contra Israel, así dicen los titulares, y no es algo, una noticia secreta, sino que todos lo saben, todos lo conocen, que ha dado al origen de estas guerras de las confabulaciones. Entonces, ¿cuáles son? Estas que estamos viendo. Pues han ido destinados, porque han dicho así: venid y destruyámoslos para que no sean nación. Así dice Salmo 83, 3 y 4. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Todos estos líderes islámicos, todo esto que son en apoyo a los palestinos, se han reunido todos los enemigos. Definitivamente entre árabes, islámicos, todos estos son más que enemigos acérrimos que van a hacer que la palabra de Dios se cumpla tal cual está escrita. Tal cual está escrita. Irán felicita, mira, aquí a milicias palestinas por la operación contra Israel. O sea que esos son enemigos, ellos van a inventar, ellos son asesinos, a ellos no les importa la vida. A ellos no les importa quién sea el que ellos se lleven por los cachos, como dicen. A ellos no les importa quién tú eres, si eres cristiano, si eres judío, no les importa. A ellos no les importa nada con la vida. Son cero sentimientos, cero corazón, no tienen sentimiento. Buscan más bien escudarse tras civiles inocentes, detrás de los niños, de los ancianos, detrás de las mujeres, y esconderse en escuelas y en hospitales para que no sean acabados. Son unos demonios que no respetan la vida y no saben qué es el perdón, no saben nada de eso, no conocen de Dios definitivamente. Ezequiel 38 y 39 hemos enseñado acá, que nos habla claramente de una guerra de Gog y Magog, que es diferente a la que sale en Apocalipsis. Son dos guerras totalmente diferentes en diferentes tiempos. La guerra de Ezequiel 38 y 39, descrita aquí en el libro de Ezequiel, nos habla de los países que estarán involucrados en esa guerra, que está muy pronto también a darse, que podría darse a continuación de esta guerra de la confabulación que se están dando. Entonces cuando en este momento, cuando exista la guerra, es cuando entonces vendrá la falsa paz. Esa paz que va a traer el anticristo una vez se desate el primer sello. Así vemos países así como Turquía, Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Libia, Etiopía. Todo esto están mencionados ya en la Sagrada Escritura. Sudán, todos estos grupos enemigos de Israel están descritos claramente en la Sagrada Escritura, y define quién es quién aquí. Siria, Líbano, todas estas áreas están descritas definitivamente para atacar a este punto que está dibujado aquí en azul en este mapa, que es Israel. Ezequiel 38 y 39 es claro y lo dice. Esta guerra que menciona la palabra de Dios en Apocalipsis 28 es diferente, totalmente diferente a la que sale en Ezequiel 38 y 39. Esta es otra guerra que se va a dar después, cuando Satanás será suelto de esa atadura, que pues él va a estar preso por 1000 años allá en el abismo. Al salir, él vendrá a arrasar de nuevo contra la tierra, y viene esa guerra denominada así, liderada en este momento ¿por quién? Por el mismo Satanás, y va a llevar esta guerra conocida así, que la palabra de Dios lo llama como Gog y Magog, donde hay unos países que sí repiten, ¿no? Como Irán. Ezequiel 38 verso 2 dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Ahora, aquí tenemos que saber qué naciones están involucradas, quién es quién aquí en esta profecía. Cuando se comienza a leer Ezequiel 38, vamos a ver que Gog, ¿quién es Gog? Es el príncipe de Rusia. De manera que Gog es el príncipe de Rusia, repito. Magog es Rusia. Tubal es Georgia. Gomer representa a Azerbaiyán y los países de la ventana 1040. Persia es Irán. Cus
corresponde a Sudán y Etiopía. Fud es Libia, Togarma es Turquía y Mesec es el sur de Rusia y norte de Irán. Repito, estos lugares están descritos ya en la Sagrada Escritura tal cual están escritos en Ezequiel 38 y 39, que se habla de estas naciones que están involucradas en esta guerra de Gog y Magog. Gog, que es el príncipe de Rusia, repito, Magog es Rusia, Tubal es Georgia, Gomer es Azerbaiyán y los países de la ventana 1040, Persia es Irán, Cus representa a Sudán y Etiopía, Fud representa a Libia, Togarma es Turquía, Mesec es el sur de Rusia y norte de Irán. Así que estamos viendo todas estas naciones que tienen que ver con una profecía que está pronto a cumplirse y ya va encaminada al cumplimiento, porque la palabra de Dios no es algo que no se va a cumplir. Todo lo que está escrito se cumple a cabalidad. No pasará ni una jota ni una tilde sin que se cumpla, se va a cumplir. Estamos claros en esta profecía, pues está dándose frente a nuestras vistas, los noticieros, el internet, todo lo vemos todos los días en las noticias. Vemos la cooperación con Hezbollah, el acuerdo entre Irán y Rusia contra Israel y Ucrania. Esos son noticieros del 11 de octubre reciente, hermano. Son noticias recientes. Hay una cooperación de Irán y Rusia para ir contra Israel y Ucrania. Y siempre hemos dicho que el objetivo de Gog, recuerda que es, ¿quién es Magog? En Rusia, ¿no? ¿Y quién es el que va a liderizar esta guerra? El que sea el presidente o jefe de Rusia. De manera tal que el objetivo es avanzar a través de Ucrania y llegar a Jerusalén. Siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho repetido en varios programas. Hemos dicho que el objetivo final es para ir contra Jerusalén, porque contra los israelitas, porque ellos han descubierto petróleo y son una competencia para la venta del gas a nivel de toda Europa. Entonces ellos pierden cancha si dejan que Israel desarrolle todos estos proyectos. Entonces vemos que su objetivo es invadir, ir contra Israel, contra Jerusalén. Pero la palabra de Dios dice en Ezequiel 39:4 cuál va a ser el final de Rusia. Ahí está el final descrito, cuál va a ser el final de Rusia. Serán destruidos. Serán destruidos. Irán sigue apoyando en estos ataques contra Israel, y esto va a ser una guerra que no va a terminar tan rápido, va a ser un poco larga, no sé qué tiempo, cuántos días, cuántos meses, no lo sabemos. Pues todo eso está marcando lo que es el reloj de Dios, de tal manera que Israel es el reloj de Dios, como lo hemos dicho, es por el cual nos tenemos que dejar guiar y tenemos que estar viendo noticias para saber en qué momento, qué tanto falta, porque falta un poquito de tiempo para que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y cada día estamos más cerca de eso. Así que es el momento que tú y yo, todos, nos concentremos, hermanos, velemos, oremos, ayunemos por la paz de Jerusalén también, como dice Salmo 122:6, o como lo dice Génesis 12:3, que habla de bendecir a Israel para que seamos bendecidos, porque el que lo maldice será maldito. Así que, hermano, hay que estar orando, velando para ser tomados por dignos de escapar de la ira de Dios, porque ya muy pronto está por iniciar. Todo esto que estamos viendo es principio de dolores. Todo este principio de dolores no es la ira de Dios. La ira de Dios comenzará a caer después ya de que se abra el segundo sello, cuando digan paz y seguridad. En ese momento se desata el segundo sello, viene el jinete de la guerra para todo el planeta. Y sabemos que casi en 6.000 años solamente la tierra ha vivido, ¿cuántos años de paz? Solamente 25 años de paz. El resto ha sido violencia, crímenes, guerra. Irán ayuda a los terroristas de Hamas a planear este ataque contra Israel, donde han muerto muchos israelitas y han muerto muchos extranjeros también de diferentes países, los cuales estaban ahí marchando una semana antes, celebrando la fiesta de Sukkot. Las manos que impulsaron el ataque de Hamas
están en Moscú, dicen los noticieros. La inestabilidad creada por el ataque a Israel tiene por objetivo apartar la atención de Estados Unidos, así como los recursos de la guerra en Ucrania, y evitar así la normalización con Arabia Saudita. Ese pacto que estaban por firmar era interrumpir ese pacto que estaban por hacerse por Arabia Saudita, pero ese pacto que será confirmado. ¿Por quién va a ser confirmado los pactos? Por el anticristo. Van a ser confirmados en la semana 70. Al inicio de la semana 70, donde se va a firmar ese pacto y donde se va a levantar el tercer templo. Esto es solamente un ataque brutal y provocado por un grupo de terroristas en Gaza. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso, que solamente un ataque por terroristas. Las manos que empujaron a esto están en Moscú. El presidente Biden y sus líderes europeos tenían desde hace tiempo una escalada de guerra en Ucrania. Entonces ellos buscan interrumpir que sigan los gringos ayudando a los ucranianos y de esta tal manera penetrar tanto Rusia, con apoyo de Rusia e Irán, para que entren a Jerusalén, que es el objetivo que ellos buscan. Así que vemos aquí cómo Irán ayuda a Hamas a planear estos ataques contra Israel. Las manos que impulsaron el ataque de Hamas están en Moscú, definitivamente. Esta inestabilidad creada por el ataque a Israel tiene por objeto apartar la atención de Estados Unidos, así como los recursos de la guerra en Ucrania, y evitar así que se firman esos pactos de paz con Arabia Saudita, como estaba a punto de hacerse y estaba negociándose. Este apoyo de Irán a Hamas busca acabar con todo contacto entre los árabes e Israel. Esto es lo que uno de los objetivos que estaba siendo impulsado estos grupos terroristas por parte de Irán, financiados por ellos y por Rusia, a desbaratar un ataque destinado a desbaratar un acuerdo con Arabia Saudita con la mano de Irán y Rusia. Así dicen las noticias. Hamas convoca una movilización general del mundo árabe en apoyo a los palestinos. En muchas partes del mundo se han dado concentraciones de gente para apoyar a los palestinos, al Estado de los palestinos, que no ha sido creado y que desde 1948 se formuló la idea de crear los dos estados. Pues el único estado que se creó fue el de Israel, y cuando tú comparas a Israel con estos grupos palestinos, Israel es el que ha sido próspero y ha crecido y cuya tecnología ha desarrollado y compartido con el resto de la humanidad en todos los aspectos, en tanto en ciencia, tecnología, medicina, en todo han sido ellos los primeros, en primer lugar. Un ataque con cohete impacta directamente a un apartamento de Askelón, en el sur de Israel, así lo dice la policía. Entonces, no todos los cohetes han sido bloqueados por la coraza, el sistema de antimisiles de Israel. Y algunos han caído sí ya en tierra de Jerusalén, en tierra israelí. Aquí jamás rompe el vigilado muro entre Gaza e Israel. Vemos cómo esta gente celebran la muerte de israelíes, y vemos que para eso ellos es una gracia, porque para ellos, según ellos dicen, si mueren como mártires, ellos mueren, serán mártires y reciben, yo no sé cuántas mujeres allá en el cielo se les da, y una serie de riquezas que ellos dicen que se les va a dar, las cuales no son bíblicas ni siquiera en el Corán que ellos utilizan. En Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Israel, ¿quién es Israel? El que conocemos como Jacob. El pueblo escogido es Israel. No le guste o le guste a la gente, Israel es el pueblo de Dios, es la niña de los ojos de Dios. Isaías 41:9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Pongamos atención, aquí dice Isaías que el pueblo de Dios no ha sido desechado, nunca ha sido desechado, ni la iglesia busca ocupar el puesto de Israel tampoco. La iglesia es la novia, es el cuerpo de Cristo. Pero después, al final, todos seremos uno. Todos seremos uno. Dice en el verso 10: no temas,
porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra de Dios, claro, está dirigido aquí al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que necesita recordar toda esta palabra profetizada por Isaías, capítulo 41. Así lo vemos en el verso 9, 10 y dice el verso 11. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Mira, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. ¿Qué va a pasar con los que pelean contra Israel? Van a perecer, dice la palabra de Dios aquí claramente en Isaías 41, 11. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. No van a entender, serán confundidos. Serán como nada, dice, serán como nada, serán desechos y van a perecer todos los que contienden contra Israel. Isaías, en el verso 12, dice aquí, Isaías 41, 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Estás viendo? Todo lo que hacen la guerra a Israel van a perecer, van a ser destruidos. Por eso que el primer ministro Benjamín Netanyahu habló que serán exterminados porque Dios está con ellos. Nosotros con nuestro ejército y Dios que está con nosotros van a perecer. Vamos a hacer desaparecer a este grupo terrorista. Y va a ser cumplimiento de la palabra de Dios también, porque dice que ellos van a desaparecer, serán hechos nada. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás, no lo vas a encontrar. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. La palabra de Dios es exacta y es clara. El Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Nosotros amamos a Jerusalén, amamos a Israel, amamos a los judíos. Sabemos que a ellos no a todos les es permitido que lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, pero llegará un momento que sí van a ser quitadas la venda de sus ojos y van a reconocer que el verdadero Mesías es Yeshua, que es Jesús. Lo van a reconocer. En parte, como lo decía el apóstol Pablo, no les es permitido a ellos todavía. Según de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos. La palabra de Dios nos aclara aquí que estamos en estos tiempos actualmente. Son los tiempos más difíciles que la humanidad le ha tocado vivir, y a nuestra familia, a nuestros hijos. En los momentos más duros de vivir, porque estamos rodeados de maldad, de odio, de sentimiento de odio, falta de perdón. La gente no sabe perdonar ya, porque el amor de muchos se enfriará. La palabra de Dios es clara y nos advierte en Mateo 24:12 cuando nos lo dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya la gente no tiene ese sentido de humanidad, de ayudar. Muy pocos son la gente buena en el mundo. Muy pocos. Mientras tanto, la noticia que nos circula, todos hablan de una mayor inflación, una volatilidad financiera, los riesgos del conflicto en Gaza para la economía de Latinoamérica debido a esta guerra. La economía acá será afectada, porque todo lo que afecta a Israel nos afecta a nosotros, a todos nos afecta. Va a traer consecuencias, así como el hambre, como nos dice Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá pandemias, y habrá hambres, pestes y hambre, dice, y terremotos en diferentes lugares. En esta semana, el 14 de octubre, se dio un eclipse solar, 8 días exactos después de darse la masacre en Gaza, darse la masacre en Israel. Un eclipse solar, anillo de fuego, en este mes.
Todo esto son señales en los cielos que nos habla de juicio que ocurren para Israel, ¿no? Se activan alertas en Israel por posible infiltración desde el Líbano. Piden ciudadanos a refugiarse. Mateo 24:36 nos dice la palabra de Dios que nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí no sabemos el momento, la hora, el día y la hora, no lo sabemos. Pero conocemos los tiempos porque el Señor nos lo dejó escrito, nos las enseñó para conocer bien los tiempos en los cuales estamos viviendo, por los cuales nos tenemos que estar preparando. Todos los cristianos debemos estar preparándonos porque se acerca nuestra redención, el rapto, el arrebatamiento es muy pronto y es inminente, y lamentarán aquellos que se queden, porque saben que para entrar al reino de los cielos tendrán que dar su vida, serán decapitados, perderán su cabeza para poder entrar al reino de los cielos, y serán millones lo que le va a pasar a eso, millones van a ser. Muchos vamos a desaparecer frente a la vista de muchas personas al ir caminando, al estar trabajando, al estar operando en cirugías, manejando un avión, ir conduciendo un carro, al caminar, como lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, aquí estamos los salvos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí la diferencia con los salvos muertos que ocurrirán en la tribulación. Allí morirán millones, pero millones tendrán que morir por no implantarse la marca de la bestia, porque sabe, el que se implanta la marca de la bestia tiene su sentencia directamente al lago de fuego para el sufrimiento eterno. Y aquel que no fue inscrito, que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. ¿Está tu nombre escrito en ese libro, hermano? Entonces es la preocupación que tenemos que estar buscando y aferrándonos cada día más al Señor, a Jesús, nuestro Salvador, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. La angustia de Jacob es lo que se está dando en lo preliminar de esta guerra de la confabulación. Oremos por su paz. Utilicemos todos los medios de comunicación, sea Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y etcétera, WhatsApp, para comunicar el mensaje, como lo dice 2 Timoteo 4:1 y 2, que el Señor nos encarece así delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir que en todo momento donde tú encuentras una oportunidad de hablarle de Dios a alguien, aprovecha, porque es el momento preciso. Con sabiduría hazlo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No tiene que estar regañando a nadie, sino tiene que hablarle con amor, para que sepa que viene de parte de Dios. En Lucas 21:36 nos advierte que tenemos que estar orando en todo tiempo para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir a la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos por lo que está pasando en Israel. Salmo 122:6, oremos por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Todos los que amamos a Israel somos prosperados. Así, Señor, así lo dice la palabra de Dios, somos prosperados. Y el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Génesis 12:3. Todas estas cosas van a ocurrir una tras otra y las profecías se aceleran, como decía el programa anterior de la semana pasada. Israel, se aceleran las profecías. Aquí tenemos Israel, el reloj de Dios. Puesto mucha atención, hay que poner mucha atención de los tiempos, lo que está ocurriendo en el mundo, porque todo nos está advirtiendo que Cristo ya viene por su iglesia. Y así tenemos que estar, como dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cada día que amanece, abre los ojos, arrepiéntete de tu pecado. Lo primero que tú pidas es perdón a Dios. Por todo lo que has hecho, lo que no lo has hecho todavía, pídele perdón a Dios. Dios te perdona.
pero es importante que mantenga la comunicación a través del Espíritu Santo con el Señor. Si tú no quitas todas esas cosas que dañan tu espíritu, tú no puedes comunicarte con Dios, Dios no te va a escuchar. Hay mucha retención de ofensa, falta de perdón en tu corazón. Todo eso impide, es un obstáculo para que tú te comuniques, tu espíritu conecte con el Espíritu Santo. No hay una conexión. Por eso tú puedes decir, yo oro, pero el Señor no me escucha. Pero es necesario, la palabra de Dios es clara y nos dice que para que tú puedas conectar con el Espíritu de Dios, tú tienes que estar libre de rencor, libre de sentimientos, de dolor, de envidia, todas esas cosas que dañan el espíritu, todo eso que no son dones del espíritu, que no son los dones que nos da el Señor de paciencia, templanza, benignidad, que todo eso debe ser cultivado día a día en ti y no prospera, no hay una comunicación entera con el Espíritu de Dios. ¿Cómo el Señor va a conectar si tú tienes odio en tu corazón? Si le guardas rencor, un resentimiento a tu hermano, no puede existir una comunicación con Dios. Y hay de aquello que donde el Señor ya quita la mirada, su mirada sobre ti. Si quita la mirada sobre ti, créeme que te va a ir muy mal en la vida. No funciona nada bueno le va a ocurrir al hombre. Si cuando Dios quita la mirada sobre una persona, está perdido ya, está perdido. Muchos dicen que el Señor tarda en venir y lo tienen por tardanza, como dice 2 Pedro 3:9. Hay que ser paciente para con nosotros, no queriendo que Él mismo dice que Él es paciente, Él espera. Él ha esperado bastante tiempo y el periodo de gracia ha sido alargado. El periodo de gracia ha sido prolongado, no sé hasta cuánto. Pero ya está a punto de culminar ese periodo de gracia, que es el periodo de la iglesia aquí en la tierra. Él no quiere que nadie perezca y todos procedamos al arrepentimiento y seamos levantados, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18 y 1 Corintios 15, 51 a 53, que nos habla del rato, del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que perseverar y estar ahí firme, como dice Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si te duermes, tu corona puede ser arrebatada por otra persona. Otro va a ocupar tu lugar. No hagas eso, no te duermas, porque si no, no vas a recibir tu corona. Y cada alma que tú ganas para Cristo es una estrellita en tu corona, hermano. Cada alma que tú llevas a los caminos de Dios, que tú le presentas el plan de salvación y oras con Él, como dice Romanos 10, 9 y 10, que Él confiese con su boca que el Señor es su Salvador. Bueno, todos esos son premios que van a ser son anotados allá en los cielos y son estrellitas en tu corona. El Señor dice que Él perdona todo tu pecado. 1 de Juan, capítulo 1, 7 al 9. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquel que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en Él. Todos tenemos que confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y vivamos consagrados para siempre para el Señor. Eso es ser santo. Consagrarse para el Señor es ser santo, hermano. Como dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16, que la santidad aquí es importante porque sin santidad nadie verá al Señor. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si en este momento no sabes si eres salvo, repite estas palabras. Jesús es el Señor y cree y serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y un gran premio, el don inmerecido de la salvación, es lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Juan 1:12. Nos dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que tu nombre esté inscrito en ese libro de la vida del Cordero, como dice Apocalipsis 21:27. Todo lo que estemos anotado en el libro de la vida, ahí entraremos al reino de los cielos. Y no teman, porque cada vez somos menos los que creemos en el rato del arrebatamiento. Dice la palabra, así como lo dije al principio, en Lucas 12:32,
no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. La palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está hablando el Señor claramente que Él fue a preparar morada para nosotros y que Él se tomaría a sí mismo, o sea, la iglesia. Él levantaría, Él retaría, Él salvaría, redimiría. Redimir a la iglesia, la va a redimir, la saca de la tierra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera tal que cuando Jesús vaya por un lado, nosotros, la iglesia, vamos a estar con Él. Nosotros apenas somos de paso, extranjeros, por aquí por la tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos, donde dice Filipenses 3:20. También de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Israel, el reloj de Dios, puesto nuestros ojos en las noticias, puesta nuestra mirada en Jesús, puesta nuestra mirada y nuestra concentración en la palabra escrita, en la Sagrada Escritura, todo lo que el Señor nos dejó. No podemos hacernos de la vista larga y no reconocer todas estas señales que el Señor nos está dando y todas estas señales que presentamos la semana pasada, que hablamos sobre el nombre de Yahweh en la pared oriental, en la pared del muro este de Israel, de Jerusalén, donde se encuentra también a la aparición de esas 4 letras que representan el nombre de Yahweh. El descubrimiento, grandes descubrimientos arqueológicos que demuestran que lo que dice la palabra de Dios es real, como el arca de Noé, Sodoma y Gomorra, el arca de la alianza, todo el proceso que involucró el descubrimiento de esta arca de la alianza en el 6 de enero de 1982, donde se analiza también la sangre de Jesús, su conteo de cromosomas, que eran 24 cromosomas. Todos estos descubrimientos, todas estas señales que hablan sobre la firma de Yahweh en el ADN del ser humano. ¿Qué más? Todo nos está orientando al cumplimiento profético, todo está sincronizado, todo nos está diciendo que tenemos que tener presente el reloj de Dios está corriendo. Israel, el reloj de Dios. Esto es lo que estamos viendo frente a nuestros ojos. Toda esta guerra de la confabulación que se está dando actualmente, los ataques de los grupos terroristas contra Israel. Ya vimos lo que dice la Biblia, qué le va a pasar a todos ellos. Van a perecer y van a ser como nada. Van a ser como nada, van a desaparecer todos esos enemigos. Pero en medio de toda esta guerra de la confabulación vendrá la guerra de Gog y Magog, que habla Ezequiel 38 y 39, que va a ser el ambiente en el cual, en medio de todo ese medio de guerra, que va a estar sometida, como diríamos que casi como una tercera guerra mundial, podríamos decirlo, pensarlo. En ese medio será el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, se dará. Entonces comenzará la semana 70 de Daniel, últimos 7 años de la historia del pueblo de Israel. Dividido en tiempo de tribulación 3 años y medio y gran tribulación otros 3 años y medio, donde la mitad de ese tiempo se levantará el anticristo para poner su marca. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. No se lo pierda. Los siguientes estudios bíblicos que se te dan por demostrar por la palabra de Dios en este canal, Sonny Daniel. Inscríbete, suscríbete, es gratis. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido.